Y vamos a hablar de, pues, la violencia de la semana pasada, pero también lo que ha seguido pasando esta semana, y luego la detención de Murillo Karam, y luego el informe. Y bueno, parece que esto quiere uno voltear para un lado y hay 3, 4, 5, 6 puntos más donde están sucediendo cosas. Ahora Colima también. Este juego, la política siempre ha sido un juego de palabras, ¿no? Decir lo mismo de otra forma para que suene distinto. A mí esta forma en la que le han decidido llamar actos propagandísticos violentos que terminen con la tranquilidad de la gente, con sus medios de trabajo, que han matado por lo menos a 2 personas en uno de los Oxxos que incendiaron, pero desde el gobierno se le ha decidido llamar acto propagandístico violento. Lo que si fuera un acto propagandístico, pues lo acerca todavía mucho más a la definición per se de terrorismo, pero esa palabra no se puede mencionar. Víctor Hernández, especialista en seguridad, profesor investigador de Derecho de la Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Pues un poco atolondrado de todo lo que ha ocurrido estas últimas semanas. Pues es que te iba a decir, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres con la detención de Murillo Karam. Ok. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones. Primero, para quienes celebran esto como un acto de justicia, sí quisiera llamar a la cautela en el sentido de que una detención no es sinónimo de una sentencia. Claro. Y hay que tener cuidado que no se convierta en otra detención como la de Rosario Robles, como la de Emilio Lozoya, que ahí siguen, ¿no? Que seguimos sin tener sentencias. Y llama mucho la atención que toda la realeza de los últimos 2 sexenios que ha ocupado puestos clave en temas de seguridad ha estado o está investigada en este momento, ya sea en México o en los Estados Unidos. Estoy pensando en Cárdenas Palomino, en García Luna, Cienfuegos Cepeda, y eso es sinónimo, digamos, más allá de las personalidades individuales, de que en México tenemos un problema estructural de una cultura de investigación de la justicia a la cual no le interesa descubrir la verdad, no le interesa hacer un trabajo detectivesco, sino que pues más bien la investigación penal en este país, en México, se hace por encargo, se hace fijándose meramente en formalismos jurídicos, se hace con las patas, y en ese sentido hay que insistir en que las manzanas podridas nunca son casos aislados. Las manzanas podridas solamente existen en barriles podridos, y a mí me hace preguntarme esta detención específicamente de Murillo Karam, ¿por qué no vemos también una reacción para esclarecer el involucramiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo sus omisiones en el caso Ayotzinapa? ¿Qué le debe o qué le teme el presidente López Obrador a los militares que no se atreve a tocarlos ni con el pétalo de una rosa? A ver, porque eso finalmente, decía yo, es lo más llamativo de este informe, ¿no? Entonces es curioso, no deja de ser curioso que se presente este informe con todo el marco de las acciones que tenemos de las últimas semanas. Primero, la intención de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y después casi como si estos actos propagandísticos violentos, lo entrecomillo todo porque es la palabra del gobierno, pareciera estar encaminado a la aceptación o urgencia de tener a la Guardia Nacional en las calles. Eso es lo paradójico de la guerra contra el narcotráfico, y las estadísticas lo demuestran. 2006, último año de gobierno de Vicente Fox, registramos en México 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora el presidente López Obrador entrega cuentas de su último, del año pasado, rondando los 28, 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. A los ojos de la población parece que hace sentido entregar más facultades al ejército porque la crisis se agrava. Lo que, por supuesto, no se dice desde la comunicación presidencial es que es precisamente la presencia y el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas lo que agrava la situación, la que lo escala, por muchas razones, porque solo se van por los capos y no desmantelan todas las organizaciones, porque los militares no saben hacer el trabajo policial. Yo, por ejemplo, no me explico estas filtraciones de personal de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula,
pues no tienen ellos entrenamiento criminalístico para procesar una escena del crimen y no hay justificación para que estuvieran interviniendo en una escena que tenía que procesar la policía ministerial. Entonces, preocupa que en este país en el que se le quiera entregar todo el poder político y económico a los militares, no veamos ni la más mínima reacción, al revés, incluso el presidente salió a defender, ¿no? Diciendo, bueno, aunque este informe de la Comisión de la Verdad puede señalar algunas responsabilidades y omisiones militares, son solamente unos casos aislados y esa no es toda la institución. A ver, donde hay poder, sobre todo el poder sobre la libertad, sobre la propiedad, sobre la vida de las personas, no hay auditoría, evidentemente que hay tentaciones de abusar de él. Y a mí lo que me entristece, Pam, es que pareciera que esta detención es da la impresión de ser un paso importante, pero al final el reporte de la Comisión de la Verdad no es una sentencia y se está lucrando con los familiares de los desaparecidos. Y además nótese el atrevimiento, ¿no?, del gobierno a decir, ya murieron, ¿no? Ya ni siquiera vale la pena hacer el esfuerzo de seguir buscando. Híjole, sí, pero es que también salir a decir eso, de honestidad, mira que para que lo esté diciendo yo, querido Víctor, pero me parece que también las familias merecen que les digan eso con todas sus letras, ¿no? Porque llevan casi 8 años buscando bajo la tierra, en los lugares equivocados. Lo que este informe dice sobre cómo fueron desaparecidos es desgarrador, pero creo que también sería peor no tenerlo, ¿no? Claro, y además es un informe que revela las prácticas que están enquistadas en todas las corporaciones castrenses y civiles de seguridad sobre cómo hacer investigación penal, ¿no? Ante el fracaso del sistema penal, pues se recurre a prácticas como la tortura, como la fabricación de culpables. Ahora, yo tengo mis dudas de la honestidad de la comunicación de este fenómeno. Estaba viendo ahora en Twitter a cierto personaje que decía, bueno, ya no podemos decir que fue el Estado quien desapareció a los normalistas, sino que solamente fueron algunos individuos dentro del Estado, pero que no representan al Estado. A ver, eso es completamente absurdo, ¿no? El Estado existe y se materializa precisamente en las partes que lo integran. A través de estas instituciones. A todas. Tanto civiles como militares por igual. Y en ese sentido es ridículo pensar que algunos sí son culpables, pero los demás son beatos. Son dinámicas institucionales que no son nuevas, y más allá de estos individuos hay que meterle mano a nuestras fiscalías, a nuestras Fuerzas Armadas, porque si no tienen esta auditoría externa, van a seguir haciendo lo que se les dé la gana con la vida y la propiedad de los mexicanos. Claro. Bueno, Víctor, y sobre el tema de la ola de violencia en distintos lugares del país, ¿qué lectura le das? Mira, me parece tragicómico que dentro del propio gobierno federal haya este temor a reconocerlo como narcoterrorismo, porque digamos, a ver, conceptualmente el terrorismo, la guerrilla y la delincuencia organizada suelen tener muchos métodos en común, y es curioso porque una de las definiciones más comunes de terrorismo es un acto violento que se comete para presionar a una comunidad política a que haga algo, ¿no? Es decir, implícitamente el propio gobierno federal ha buscado un eufemismo que reconoce que se alcanzó ese mismo objetivo propio del terrorismo. Yo, ¿qué es lo que añadiría a esta discusión? De poco nos va a ayudar en México reconocer estas jornadas de violencia como terrorismo, porque al delito de terrorismo le pasa algo muy parecido al delito de delincuencia organizada. Si yo agarro una banda de ladrones, es relativamente fácil procesarlos por robo, pero es muy difícil procesarlos por terrorismo. Ajá, la jerarquía, la organización, el objetivo, ¿no? Eso es bastante más difícil de probar, cosa que no ocurre del otro lado de la frontera. Para los norteamericanos, el reconocerlo de esa manera activa el Acta Patriota, activa la Convención de Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo, y ahí sí que nos podemos meter en un embrollo internacional. Entonces, creo que sí cumplen la definición doctrinal, muy difícil van a cumplir la definición legal de narcoterrorismo.
Importantísimo eso que dejas ahí, claro. Bueno, pues ahora yo no sé, yo siento que su juego de palabras obedece más a un tema político, ¿no? Porque pues tampoco puedes, ¿cómo vas a procesar a alguien por actos, ¿cómo era? Actos propagandísticos violentos. El lenguaje es muy importante, Pam, en materia de seguridad porque nos marca la pauta de cómo lidiamos con ciertos fenómenos. Yo recuerdo mucho a los primeros militares procesados cuando recién empezó la guerra contra el narco que decían, oye, pues a mí mi presidente, mi comandante dijo que estoy en guerra y por tanto yo lo que asumí es que lo que estaba autorizado era la metodología y los objetivos propios de la guerra. Hay también algunos académicos que han sugerido que en México hay que reconocer la existencia de un conflicto armado interno, que entonces se empiece a aplicar el derecho de guerra, el derecho internacional humanitario. Y yo hoy tengo mis dudas, Juan, porque ahorita la guerra, bien que mal, se ha peleado con la supervisión de la prensa, con la supervisión de la CNDH, y el derecho de guerra es mucho más laxo. Yo no quiero ni imaginarme la tortura, la fabricación de culpables, las ejecuciones extrajudiciales que se pueden cometer. Bajo una justificación así. Okay, claro, porque claro. si se declara un estado de excepción, por ejemplo, PAM, en territorio nacional, de los primeros derechos que se suelen suprimir de forma temporal es el derecho a la verdad. El periodismo muere en los estados de excepción y cuando nadie vigila, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, yo también tendría mucho cuidado con esa propuesta de política pública. Claro, tienes todo un punto. Pues, Víctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te reitero mi Twitter, @arbitrus1805. Un fuerte